en columnas anteriores. Hemos dicho que la conmemoración de los 50 años del golpe militar el año 2023 fue un trago amargo para el gobierno de Boric. No solo porque fue una conmemoración deslucida, no solo porque no vinieron grandes invitados, sino porque por primera vez comenzó a analizarse el gobierno de Salvador Allende con un sentido más crítico, menos apasionado. O sea, sin esa torpe idolatría propia de un adolescente que manifiesta Boric hacia Allende, sino más bien con una mirada más equilibrada y serena. En Chile, de 1973, en ese Chile, este era un país no de bandos que eran adversarios, sino de bandos en que en muchos imperaba el odio. El triunfo de Fidel Castro, con su decantación marxista en 1961, originó una radicalización de la izquierda chilena y un encantamiento de círculos intelectuales europeos por Fidel Castro. Ser artista o escritor de derecha en esa época requería no solo valentía, sino casi irremediablemente caer en el ostracismo. Allende también se radicalizó con sus continuos viajes a Cuba. Él fue presidente, recordemos algunas cosas. Él fue presidente de la OLAS, la Organización Latinoamericana de Solidaridad. Y esta OLAS establecía que la lucha armada era la única vía para tomar el poder e instaurar estados socialistas en América Latina y lograr la segunda independencia del continente. Esta organización, que decía que la lucha armada era la única vía para tomar el poder, la lideraba Salvador Allende en 1967. Y ese año, 1967, ocurrió que el partido de Allende, que es el Partido Socialista, tuvo un congreso en Chillán. ¿Y qué acordó el Partido Socialista en forma oficial en esa época? Lo leo, textual. El Partido Socialista, como organización marxista-leninista, plantea la toma del poder como objetivo estratégico a cumplir por esta generación para instaurar un Estado revolucionario que libere a Chile de la dependencia y del retraso económico y cultural e inicie la construcción del socialismo. La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Las formas pacíficas o legales de lucha, reivindicativas, ideológicas, electorales, esas formas pacíficas no conducen por sí mismas al poder. El Partido Socialista las considera como instrumentos limitados de acción incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada. O sea, la llamada democracia burguesa no servía para alcanzar el poder. Naturalmente que en todo esto había, usted lo comprenderá, una gigante, una enorme frivolidad. En 1970, antes de que asumiera Allende, Chile, y esto lo conoce poca gente, Chile tenía el aparato estatal más grande de América Latina después de la Cuba comunista. O sea, Chile ya era un país bastante socialista. Es verdad que la dictadura militar sentó las bases de un enorme desarrollo que logró que Chile, siempre un país muy modesto en Latinoamérica, que estaba por ahí abajo, lograra en muchos aspectos el primer lugar en esta parte del mundo. Todo esto es cierto. Y es un hecho también que durante el régimen o el gobierno de Salvador Allende, la Corte Suprema como la Cámara de Diputados en varias oportunidades reclamaron a Allende de las ilegalidades que cometía. Lo he dicho en otras columnas. La obra o las obras de Daniel Mansuy, la obra póstuma de Patricio Elwin, otras obras que se publicaron o se reeditaron, como la de Genaro Arriagada, con ocasión de los 50 años del golpe de Estado, se transformaron al final del día, en 2023, en una crítica feroz al gobierno de Salvador Allende. Y lo voy a reiterar porque para conocer a Allende, lo voy a repetir, es bueno leer el libro de Eduardo Labarca, Salvador Allende, Biografía Sentimental. El uso de resquicios legales, la decisión del gobierno de Allende de contribuir al incumplimiento de sentencias judiciales, la ilegal apropiación de empresas y varias cosas más, generó, entre otras cosas, se lo decía, un enorme odio entre muchos ciudadanos.
Los partidos de la derecha y la democracia cristiana apoyaron el golpe de Estado. En la democracia cristiana hubo solo un puñado muy pequeño de militantes de la ADC que se opuso a ese golpe. Y es posible también sostener que el golpe de Estado tuvo un apoyo mayoritario en el país. Y es verdad que 17 años después de todos los horrores que hubo bajo la dictadura del general Pinochet, ese general obtuvo en el plebiscito ni más ni menos que cerca de un 44% de apoyo, una enormidad.